siempre dando gracias porque eres digno, digno solo eres. Cantemos a Él, pueblos todos, aclamando su poder, entregando nuestro ser, siempre dando gracias porque eres digno, digno solo eres. Bueno es el Señor, grande es su misericordia, su verdad, que viva por siempre, entregando nuestro ser, siempre dando gracias porque Él es digno, digno solo es Él. Bueno es el Señor, grande es su misericordia, su verdad, que viva por siempre, entregando nuestro ser, siempre dando gracias porque Él es digno, digno solo es Él, por siempre, porque Él es digno, digno solo es Él, por siempre, porque Él es digno, digno solo es Buenas noches, mis queridos amigos y hermanos. Es un tremendo placer, es una verdadera felicidad estar con ustedes en nuestra penúltima noche de esta serie de predicaciones Conociendo a Jesucristo. Nos da mucha alegría el tenerles nuevamente de regreso para estudiar y acercarnos más a Cristo Jesús. En una ocasión, una joven se había casado con un joven israelita, pero su esposo había fallecido. Ella había quedado con su suegra. Al paso del tiempo, su suegra quiso separarse de ella. Por esta joven, después de haber conocido al Dios verdadero, gracias a su suegra, ella le dijo las siguientes palabras: no me ruegues que te deje, porque no te dejaré. Donde quieras que tú vayas, yo iré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Después de conocer a Jesús, no quiso jamás separarse de él, porque Jesús es la vida, Jesús es la solución. Cuando conocemos a Jesús, jamás vamos a querer separarnos de él. Su nombre es Ruth. Muchos de ustedes conocen esta historia. Así que en esta oportunidad quiero invitarte a que te unas conmigo para que tengamos una palabra de oración. Oramos. Padre bueno, Padre amoroso, Padre bondadoso, glorificado, exaltado y honrado sea tu nombre hoy y por toda la eternidad. Gracias te damos porque hasta aquí tú has estado con nosotros. En esta penúltima noche, una vez más, queremos seguir conociéndote.
que las palabras que tú tengas a través del pastor Roberto García puedan ser las palabras que necesitemos para conocerte más, para acercarnos más a ti. Una bendición especial para todos aquellos que nos sintonizan en esta hora y para todos aquellos que más adelante verán el video. Te pedimos que tú seas con cada uno de ellos de una forma especial. Te rogamos por aquellos que están padeciendo alguna enfermedad, alguna necesidad, que tú les suplas, que tú también les sanes y que seas con nosotros todos los días de nuestra vida hasta tu regreso, cuando tú vengas en gloria y majestad y podamos vivir contigo por toda la eternidad. Gracias por escuchar nuestras plegarias y nuestras oraciones. Te lo rogamos por los méritos de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Amén. ¿Qué haces en este mundo? ¿En qué consiste este juego que algunos llaman vivir? ¿No te parece a veces una broma de mal gusto? A veces las cosas pierden el sentido. Te sientes engañado. Te falta algo. Quieres saber la verdad. ¿Pero qué es la verdad? Te lo habrás planteado cientos de veces. La verdad es una cualidad de la realidad. Si no es verdad, no existe. Si existe, es verdad. Has nacido en un mundo que no comprendes. Tienes muchas preguntas y ni siquiera sabes si estás preparado para las respuestas. Te entiendo. Es tu decisión. Si quieres, ha llegado el momento. Solo hacen falta 2 minutos. ¿Estás preparado? Comencemos. El universo es la maquinaria más compleja que jamás se haya diseñado. Todo tiene orden. Tu ojo, tu mano, tu cerebro, un elefante, los átomos, las células, lo microscópico y lo macroscópico. Nada es casualidad. Acepta lo que intuyes desde hace tiempo. Alguien ha diseñado todo esto que nos rodea. El mismo que creó la realidad para hacerte feliz decidió comunicarse con la humanidad mediante hombres como tú y como yo. Sé que cuesta aceptarlo, pero en la Biblia tienes acceso a la mayor descripción de la realidad que jamás se haya escrito. Es imperfecta, pero cumple su propósito a la perfección. ¿Y el mal? Si Dios creó todo para hacerme feliz, ¿por qué no lo soy? ¿Por qué sufre la gente? Porque hay otra mente inteligente que estropeó todo. Solo quiere hacer daño y echar la culpa a tu creador. No dejes que su plan funcione contigo. Dios vino a este mundo. El Antiguo Testamento lo predijo más de 3000 veces. Para creyentes y no creyentes, la historia se cuenta desde antes y después de aquel hombre. Curioso, ¿verdad? Jesús era Dios. Él murió para que tú vivas para siempre. ¿Para siempre? Para siempre. Suena increíble, ¿verdad? Pero ese era el plan original. Y volverá a serlo. Hay gente buena en todas partes y con todo tipo de creencias, pero hay creencias que no dejan vivir en paz. No dejes que ninguna tradición te separe de Dios. No te dejes engañar. Dios no es como te lo han pintado. No existe el infierno como un lugar de tormento eterno. Dios no podría castigar por la eternidad a quienes nunca decidieron nacer en un mundo enfermo. Tranquilo. Salvarse es más fácil que perderse. Para perderse hay que decirle a Dios en la cara, gracias, pero no. Para salvarse solo hay que aceptar un plan de rescate. No hay nada que debas hacer para merecerlo. Basta con creerlo. El resto consiste en vivir la realidad como Dios quiere. Si Dios te pide algo, hazlo. Siempre será por tu bien. Si quiere encontrarse contigo en un día especial cada semana, aprovecha la oportunidad. Eso sí, el día lo elige Él. Fue un sábado. Siempre lo ha sido y siempre lo será. Todas las profecías sobre Jesús se cumplieron. En el resto de la Biblia dice cientos de veces que volverá otra vez. No lo dudes. Lo hará. Depende de ti, creer o no creer. Lo cierto es que lo que acabas de escuchar es verdad. Ya no podrás decir que nadie te lo dijo. A solas al vuelto yo, cuando duerme aún la floresta, y en quietud y paz con Jesús estoy, oyendo a solto allí su voz. Él conmigo está, puedo oír su voz
y me dice que suyo soy, y el encanto que hallo en él allí, con nadie podré tener. Tan dulce es la voz del Señor, que las aves guardan silencio, y tan solo se oye esa voz de amor, que inmensa paz al alma da. Él conmigo está, puedo oír su voz, y me dice que suyo soy, y el encanto que hallo en él allí, con nadie podré tener. Con él encantado yo estoy, aunque en torno lleguen las sombras, mas me ordena ir y a escuchar yo voy su voz doquier la pena esté. Él conmigo está, puedo oír su voz, y me dice que suyo soy, y el encanto que hallo en él allí, con nadie podré tener. Con nadie podré tener. Así que podemos decir que en Jesucristo podemos encontrar la esperanza de vida eterna en los temas que hemos hablado en el transcurso de esta semana. Todos estos temas que hemos predicado desde el domingo hasta hoy no hablan de otra persona que no sea de Jesucristo. Como el tema de esta noche tiene que ver con nosotros, los seres humanos, que ha sido el centro de su atención durante todos estos años, yo voy a empezar haciendo una explicación. Hoy vamos a hablar de lo que es la muerte, y yo quiero invitarte en esta hora para que entendamos acerca de la muerte y entendamos a nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ver. Miren, hay unos versículos que me gustaría compartir con ustedes que vamos a buscarlo en esta hora. El primer versículo que vamos a encontrar se encuentra en... Están por números. Ok. El primer versículo que vamos a encontrar en esta hora se encuentra en Eclesiastés capítulo 3, versículo 18. Dije en mi corazón,
Es así por causa de los hijos de los hombres, para que Dios los pruebe, para que vean que ellos mismos son semejantes a las bestias. Yo voy a analizar este versículo, es parte del tema de esta noche, y quizás te digan, ¿de qué va a hablar el pastor en esta noche? Miren, cuando usted iba en su natal, en su infancia, usted iba cruzando por un cementerio, generalmente tenía miedo porque pensaba que allí, en ese lugar, salían los muertos. Y como usted pensaba que salían los muertos, a usted no le gustaba pasar por ese lugar. ¿Por qué? Porque la gente profesa creer en Jesucristo y piensa que Jesús no tiene poder. Yo recuerdo aquí en la ciudad donde vivo, una iglesia compró una funeraria para convertirlo en iglesia, y ustedes saben que las funerarias en la parte de abajo del sótano, entonces allí era que lavaban las personas que se morían, le hacían la necropsia para sacarle los órganos que se podrían y meterle alcohol para que no se pudieran hasta que llegara la hora del entierro. Las personas que iban a esa iglesia eran todos adventistas, miembros de nuestra iglesia. Incluyendo yo iba a esa iglesia. Y una de las cosas que observé fue que las personas viejas en la iglesia todavía tenían, según ellos, la esperanza de la vida eterna y confiaban que Jesús era poderoso, pero tenían algunos temor de bajar al sótano, porque cuando usted bajaba al sótano era una nevera eso, y entonces todavía el frío, al cabo de un tiempo, todavía el frío se sentía. Usted sabe que en el sótano se siente el frío que conserva la parte de abajo, ¿verdad? Y las personas no les gustaba entrar por ese lugar porque pensaban que en ese lugar iba a aparecer algo raro, ¿verdad? Pero, ¿qué es la muerte? Es una gran pregunta. Para responderlo, tendremos que ir a la Biblia, que es la solución de todas las dificultades y las preguntas nuestras, y descubrir qué cosa es la vida. La vida la encontramos en el libro de Génesis. En el libro de Génesis encontramos lo que es la vida. Cuando Dios creó al hombre del polvo de la tierra, capítulo 2, versículo 6, dice, subía un vapor que regaba toda la faz de la tierra. Entonces Jehová Dios, versículo 7, formó al hombre del polvo de la tierra y alentó en su nariz el soplo de vida, y fue el hombre un ser viviente. Para entender lo que es la muerte, primero tendremos que entender qué es la vida, ¿verdad? De acuerdo al concepto bíblico, cuando Dios creó al primer hombre, a Adán, lo formó del polvo de la tierra. Cuando terminó su obra de creación del polvo de la tierra, había un muñeco, pero no tenía vida. Ahorita vamos a ver otra ilustración de eso, cuando Dios va a revertir el proceso otra vez para hacerlo al revés ahora. Pero Adán no podía moverse, Adán no podía hablar, no podía abrir los ojos porque era una figura inerte, era una figura de barro. Para que el hombre existiera como un ser viviente, como dice el versículo, hubo la necesidad de que Dios soplara en la nariz del hombre el aliento de vida o la respiración que el hombre iba a tener para que todos sus órganos tuvieran oxígeno, todo su cuerpo se moviera y entonces la estructura empezara a caminar, a andar, a hablar, a ver, a todo lo que los seres humanos hacen. Pero esta era la fórmula. Cuerpo de barro, soplo de vida, y entonces se convertía en un ser viviente. Vamos a explicar eso con una ilustración práctica de la vida diaria. Imagínese que usted va a cocinar algo en su casa y usted busca un recipiente, una olla, como decimos los dominicanos, y empieza a calentar agua. ¿Qué pasa al cabo de un rato que usted calentó el agua? Obviamente, el agua se va a evaporar, porque ¿qué es el agua? El agua es un líquido. Cuando se calienta, se evapora y se convierte en dos gases. Los gases no son líquidos, los líquidos no son gases. Para que vuelva a ser agua otra vez, tiene que juntarse en proporción de 2:1 el hidrógeno y el oxígeno, que es por eso que usted ve la fórmula por ahí del H2O, o sea, 2 moléculas de hidrógeno por una molécula de oxígeno. Entonces usted vuelve a tener un líquido llamado agua. Pero el hidrógeno y el oxígeno son dos gases. Entonces, cuando Dios creó al hombre, el polvo de la tierra era polvo, era tierra, y el aliento de vida es la respiración que el hombre tenía.
Y usted dirá, oye, pastor, y ese invento que usted trae ahora, es lo que dice la palabra de Dios. ¿Qué pasa entonces cuando una persona muere? ¿Qué pasa cuando un ser humano vuelve otra vez a desaparecer de la historia de esta tierra? El libro de Eclesiastés dice que el polvo vuelve al polvo de donde fue tomado y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Esta expresión ha causado mucha sensación en la mente de alguna gente que dice: mi espíritu es inmortal y asciende al trono allá donde el mismo Dios, y él lo tiene preservado para cuando vuelva por segunda vez, vuelve y mete mi espíritu en una figura de barro y entonces yo salgo de nuevo a la vida. O como dicen algunas iglesias, dicen que Dios va a hacer cuerpos nuevos, que Dios va a hacer, que nuestras almas van evolucionando en el transcurso del tiempo. Creo que hablé de eso en un tema anteriormente. Y usted puede entender qué es la muerte y que la gente ha malinterpretado el concepto de la muerte. La muerte es el proceso inverso a la vida, según dice el libro de Eclesiastés. El polvo vuelve al polvo y el espíritu vuelve a Dios, y el alma no la menciona porque automáticamente se desaparecen los dos, entonces no hay alma viviente. Por lo tanto, la muerte es el final de la vida. La muerte ha traído muchas consecuencias a la historia de esta tierra. Los seres humanos, por ejemplo, en esta época del año, tienen miedo a la muerte, tienen miedo al sufrimiento, tienen miedo al dolor, porque la muerte es la consecuencia de que somos pecadores. La paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios, dice el texto bíblico, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que cuando una persona muere, resucita en un animal inferior. Usted dirá, pastor, ¿y qué es eso? Sí, cuando usted se muere, si usted era bueno, reencarna en un buey. Por eso los bueyes andan como Pedro por su casa allí en la India y nadie les hace nada, porque los bueyes supuestamente son los espíritus de las personas buenas. Pero si usted era malo, reencarnaba en un gallo. Y entonces por eso usted no encuentra ni un solo gallo en la India, porque los gallos los mataban para acabar con los espíritus de las personas malas. Por ejemplo, los mayas tenían la creencia de que sus funerales eran impresionantes. Enterraban al difunto con su plato de comida predilecto, sus adornos más caros, su jícara labrada y su ropa más fina, la mejor ropa, para que lo acompañaran en su viaje al otro mundo. Según la creencia, allí se reuniría con el Dios de la muerte. Y usted dirá, pastor, ¿pero y qué fue? Todavía algunas de esas creencias la gente las hace. Ponen un traje de saco y corbata al que se va a morir, al que se murió, para que cuando llegue a la tumba allá abajo el saco se deshaga y la piel se deshaga. Siempre recuerdo a mi padre. Mi padre murió hace muchos años y lo enterraron en un sitio que era propiedad de la ciudad de San Pedro de Macorís, porque mi padre era una persona importante. Al cabo de los años, mi familia compró un panteón en la ciudad capital y con 10 bocas para los 10 miembros de la familia. Yo espero que el mío nunca lo pueda usar porque el Señor venga antes y me lleve con él a vivir con él para siempre. Pero cuando compramos el sitio en la capital, mis hermanos decidieron mandar a alguien a que fuera a buscar las cenizas de papá. Habían pasado 10 años ya. Y empezaron a mirarse uno a otros, mis hermanos, como dice, yo no voy, yo no voy, yo no voy. Entonces hasta que salió un hermano mío que es inteligente y político y dijo, mira, como tú eres el religioso, tú eres el que tiene que ir a buscar. Y yo, como estaba entre la espada y la pared, yo no creía en eso, dice, está bien, yo voy. Yo recuerdo que cuando fui a la tumba, eran varias tumbas, habían como 20 tumbas que la ciudad había enterrado personas ahí. Y cuando el señor sepulturero le dio el mandarriazo a la entrada, porque allá es en concreto y hacia arriba, que se hacen los nichos para enterrar a los muertos, cuando el hombre dio con la mandaria a la entrada del nicho, se rompió el concreto. El ataúd estaba intacto 10 años después.
Cuando lo intentamos alar, entonces se deshizo en pedazos, porque el tiempo había hecho su estrago en la madera. Cuando yo jalé esto, yo llevé una palita y una cajita donde yo iba a recoger todas las cenizas de mi padre, las iba a meter en la cajita para traerlo a la capital para tranquilidad de mi familia. No me pasó nada, ningún muerto se regó, mi papá no se regó de que no quería estar ahí, porque los muertos cuando mueren están bien muertos. El alma no existe después de la muerte, volverá a existir cuando Cristo vuelva por segunda vez, pero mientras tanto el alma permanece en el olvido. Eso es lo que dice la Biblia sobre la muerte. Otra teoría sobre la muerte es en el budismo, que fue fundado por Gautama Buda, príncipe de Siddhartha, en la India. El Buda, como popularmente se le conoce, vivió desde el 563 al 586. Las enseñanzas de Buda en relación con la vida y la muerte no son muy similares a las del hinduismo. La vida está encadenada a la rueda del sánsara o continuos nacimientos. Ellos también creen que el alma nunca muere, que solo el cuerpo se va. Cuando el hombre entiende eso, la muerte pierde su aguijón y la muerte deja de ser temida. Eso creen, es un viaje bienvenido hacia un puerto desconocido. Pero nadie se quiere morir, ¿sabían eso, verdad? Algo interesante que podemos adquirir de todo este proceso es que hay dos teorías que tienen que ver con la muerte. El primer versículo que leímos hoy, que se encuentra en el libro de Eclesiastés capítulo 3, decía que el hombre y los animales todos tienen un mismo valor. Como es el hombre, también es la bestia. Dije en mi corazón, es así por causa de los hijos de los hombres, para que Dios los pruebe y para que vean que ellos son semejantes a las bestias. Este es el versículo que estábamos leyendo para que ustedes entiendan el contenido. La parte siguiente, en los versículos 18 en adelante, dice que entonces, perdón, este no es el versículo, es Eclesiastés. Vamos a ver si se los encuentro. Eclesiastés, capítulo 3, versículos 18 hasta el 20. A ver, ¿dónde lo tiene? Ok, ¿qué dice Eclesiastés? Lo voy a buscar aquí en mi Biblia. ¿Qué dice Eclesiastés en el capítulo 3, versículos 18 hasta el 20? Dice, mira, lo mismo que le sucede a las bestias es lo mismo que le sucede a los hombres. Como mueren los unos, así mueren los otros, porque todo es vanidad. Y todos tienen un mismo espíritu. No tiene más el hombre que la bestia, porque todo es vanidad, dice el sabio Salomón. Según esta teoría bíblica, el espíritu que tiene el hombre es el mismo espíritu que tiene la cucaracha. El mismo espíritu que tiene el científico más importante de la Tierra es el mismo espíritu que tienen los ratones de laboratorio, porque el espíritu es el aliento de vida, la respiración que Dios infundió en el hombre cuando el hombre estuvo allí en el jardín del Edén. Por lo tanto, la muerte es tan solo el fin de la vida, y cuando el hombre muere, entonces deja de existir el alma hasta que Cristo vuelva. Y como todos los nombres de todos los seres humanos están en la memoria de Dios, entonces volverán a la vida cuando Jesús los traiga a la vida. Hay un ejemplo de dos cosas que la gente cree. Hay una cosa que se llama reencarnación y hay otra cosa que se llama resucitación. Vamos a ver las dos teorías. En la reencarnación, que es la que creen algunas religiones, creen que cuando usted se muere, su espíritu permanece deambulando por el mundo hasta que Cristo vuelva. Los católicos tenían tres teorías. Si usted era bueno, ascendía derechito hacia el cielo, porque era muy bueno. Si usted era malo, lo mandaban derechito para el infierno que quedaba en la parte de abajo, que era el tormento eterno. Y si usted era medio bueno o medio malo, entonces lo dejaban en un sitio que se llamaba el purgatorio.
Este purgatorio que la gente conocía era supuestamente un lugar de purificación. Si tú te mejorabas y te hacías bueno, como tú eras medio bueno y medio malo, si te hacías bueno, entonces derechito para el cielo. Si no arreglabas, derechito para el infierno. Esa es la teoría de la Iglesia Católica, pero no tiene asidero bíblico. Uno de los versículos que la gente usa es el que menciona del publicano que fue y murió y llegó hasta el seno de Abraham. Y dicen ellos, tú ves, ahí está. Pero eso es una parábola. Jesús estaba diciendo parábolas y las parábolas eran ilustraciones, no eran verdades, eran solo ilustraciones para ilustrar una verdad, que era lo que Jesús quería enseñarle a la gente. Entonces, esa reencarnación es que usted nace, se muere, vuelve y nace en un ser diferente, vuelve y se muere, vuelve y nace en un ser diferente. Y el lunes creo que fue que hablamos del don de la salvación, hablábamos de la teoría de los mormones, que dice tal cual el hombre es, Dios en un tiempo fue, tal cual Dios es, el hombre puede llegar a ser. O sea, usted va resucitando, muriendo, hasta que un día llega a ser igual a Jesús y a Dios el Padre, llega a ser dioses. Eso no está en ningún sitio en la Biblia. Tuvieron que inventar un libro, varios libros nuevos para poder justificar su creencia, porque eso no está en el testimonio bíblico. La Biblia argumenta un ejemplo, se llama la resurrección. Y eso es lo que vamos a ver ahora. Si usted me acompaña al libro de Ezequiel, en el capítulo 37 del libro de Ezequiel, vamos a encontrar algunas verdades impresionantes sobre la vida y sobre la muerte. Versículo 1 de Ezequiel 37. La mano de Jehová fue sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno en derredor de huesos y me hizo pasar cerca de ellos a su alrededor y vi que eran muchísimos sobre la faz del campo y por cierto secos en gran manera. Y yo quisiera preguntarle, y yo sé que usted va a responder la respuesta correcta, ¿dónde estaba Ezequiel? Según este texto, estaba en un cementerio lleno de huesos que hacía mucho que se habían muerto porque estaban secos y secos en gran manera. Y Dios entonces le hace una pregunta al profeta Ezequiel en el versículo número 3. Dice, y me dijo, hijo del hombre, ¿vivirán estos huesos? Y yo le respondí, Señor Jehová, tú lo sabes. Y me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y dile, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Pondré tendones en vosotros y haré que la carne suba sobre vosotros y os cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu y viviréis y sabréis que yo soy Jehová. Poderosos estos versículos. Bueno, lo primero que hace Dios es que le dice a Ezequiel que ese cementerio lleno por todos los lados de hueso y estaban secos en gran manera, como yo encontré el polvo de las cenizas de mi padre, estaban secos en gran manera, así estaban estos huesos secos. Y Dios entonces le hace una pregunta capicúa a Ezequiel, porque si Ezequiel decía no van a vivir, entonces Dios dice, no, yo lo vuelvo a la vida. Y si Ezequiel decía no van a vivir, entonces mira, yo tengo el poder para volverlos a la vida. O sea, era una pregunta capicúa. Y Ezequiel, que como dicen los dominicanos, era un tigre, Ezequiel entonces le responde, Señor Jehová, tú lo sabes. Y Dios le da la orden, le dice, mira, di a esos huesos secos, oíd palabra de Jehová. ¿Cómo estaban los huesos? Secos, bien muertos. Pero a los muertos Ezequiel tenía que darles una orden. La orden era que escucharan la palabra de Jehová. Y la palabra de Jehová es poderosa. Cuando Ezequiel le dijo a los huesos secos lo que Jehová había dicho, dice versículo 7, profeticé pues como me fue mandado. Y mientras yo profetizaba se oyó un estruendo, un temblor. Y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso. Y yo miré y los tendones sobre ellos y subió la carne y quedaron cubiertos por la piel. Pero no había en ellos espíritu. Volvemos al Génesis. Dios formó un cuerpo de barro, alentó en su nariz el soplo de vida o el espíritu y entonces se convirtió el hombre en un alma viviente. Entonces la alma no es inmortal, el espíritu no es inmortal, el cuerpo no es inmortal. Cuando se deshace lo que Dios hizo, entonces llega la hora de la muerte. Pero miren qué interesante.
Para aquellos que piensan, ¿y Dios qué va a hacer con los que se murieron? Mi país se viaja a Puerto Rico por el mar Caribe y el mar se ha tragado muchas personas y los tiburones se han dado banquete con los dominicanos y antes lo hacían con los puertorriqueños cuando Puerto Rico no era colonia americana. Pero en todo ese trayecto, las personas que están ahí, que desaparecieron comidas por los tiburones y los tiburones se murieron y se los comieron quizá otros peces o los mataron para pescar, esas personas están en la memoria de Dios y Dios un día los va a sacar de las tumbas para volverlos a la vida. Y esto es lo que pasó cuando Ezequiel profetizó. Si usted quiere sanarse de su enfermedad, si usted quiere volver a la vida después de muerto, si usted quiere tener una segunda oportunidad, no vaya buscando solución en soluciones humanas. ¿Se acuerdan de Howard Hughes, por ejemplo, o de Walt Disney? Usted sabe que el cuerpo de Walt Disney está embalsamado en una cripta de cristal por si algún día encuentran la solución a su enfermedad. Pensó que la ciencia era la solución y han pasado años y años y años y años y el cuerpo de Walter Disney está todavía ahí. Porque la solución para la muerte la tiene solo el que hizo la vida. Y es el único que puede revertir el proceso de la muerte. Cuando los huesos empezaron a moverse, cuando quedaron cubiertos de piel, había un problema y era que los cuerpos estaban otra vez formados como Adán al principio, pero estos cuerpos, que eran muchos en gran manera, no tenían espíritu. Por cierto, puede ser que un hueso suyo, que usted haya donado esto aquí en aquel sitio, que usted haya donado otra parte de su cuerpo por el otro lado. Dios va a traer cada cosa a su lugar. Cada hueso fue y se reunió con su hueso y hubo un estruendo tan extraordinario que el profeta se quedó asombrado. Pero no había espíritu en ellos. Eran ahora, en vez de huesos secos, ahora eran un gran ejército de hombres y mujeres, pero bien muertos. No había en ellos espíritu. Entonces esto me lleva a la conclusión de que hay uno solo que puede llamar los muertos de la muerte a la vida. Versículo 9. Me dijo, eso estoy dando la orden otra vez a Ezequiel, profetiza al espíritu. Espíritu, profetiza, hijo del hombre, di al espíritu, así ha dicho Jehová, el Señor. Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. ¡Wow! ¿Cuánto poder tiene el Dios en el que usted y yo creemos? ¿Cuánto poder tiene Jesucristo que puede levantar los muertos de la tumba? Cuando Ezequiel profetizó y la palabra se oyó y la voz de Jehová se escuchó, dice el versículo 10, profeticé como me había mandado y entró espíritu en ellos y vivieron y se pusieron en pie. Era un ejército grande en extremo. Un gran ejército de hombres y mujeres. Luego me dijo, hijo del hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. Ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza. Por lo tanto, profetiza y diles, así ha dicho Jehová el Señor, yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestra sepultura y os traeré otra vez a la tierra de Israel. Y sabréis, dice el versículo 13, que yo soy Jehová cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío, pondré mi espíritu en vosotros y viviréis y os estableceré en vuestra tierra y saldré y sabréis que yo Jehová lo hice, dice Jehová, vuelve y lo repite. Yo quisiera invitarte en esta hora que tú pienses. Desde el principio del domingo hemos estado hablando que este Jesucristo es un Dios poderoso. ¿Se acuerdan cuando se paró delante de la tumba de Lázaro? Jesús tuvo que exclamar, Lázaro, ven fuera, y llamar a Lázaro por su nombre. Y el que tenía 4 días de muerto volvió a la vida por el llamado del Maestro. Hay una escritora inspirada que dice que si Jesús no hubiera llamado a Lázaro por su nombre, todos los muertos que estaban en la tumba se hubieran levantado. Querido amigo, Jesús tiene poder.
Jesús tiene la autoridad suficiente para sanar a los enfermos, tiene autoridad suficiente para levantar los muertos de la tumba y es una garantía de que Él va a volver otra vez a esta tierra, a levantar los muertos que han muerto en el Señor y llevárselos a vivir con Él para siempre. Es una garantía y lo garantizó uno que tiene el poder. Ejemplo, si usted va a la tumba de Buda, va a encontrar que allá están en una pagoda las cenizas de Buda. Gautama Buda está ahí. Si usted va a la tumba de Mahoma, allá en la India, donde la gente quiere ir una vez en su vida, por lo menos a visitar las cenizas del profeta, el profeta está ahí en la tumba. Si usted va, por ejemplo, a Japón, a la iglesia donde está Lao Tse, va a encontrar que el famoso filósofo japonés está ahí en la tumba. Pero si usted va a Israel buscando la tumba del Señor Jesucristo, va a encontrar que la tumba está vacía. Y es la mayor garantía que tenemos de que Él tiene el poder para vencer la muerte. Ese Jesús maravilloso, quiere dar su vida por cada uno de nosotros en esta hora porque Él quiere levantarnos de la tumba y hacernos vivir con Él para siempre. ¿Saben? El apóstol Pablo, hablando sobre este caso, escribió en 1 Corintios capítulo 15, versículos 14 y 15. Dice, y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación y vana es también nuestra fe. Versículo 15. Y somos hallados falsos testigos de Dios porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Yo no sé si usted entendió la lógica del apóstol Pablo, pero esto lo que está diciendo es que si Cristo no resucitó, entonces estamos predicando un mensaje vacío. Pero ahora Cristo ha resucitado, primicia de los que durmieron es hecho, analizamos hace un par de días. Jesús se levantó de la tumba está vacía. No hay señal de que haya habido allí un muerto porque el muerto salió de la tumba. Y ese muerto que salió de la tumba, que ya no era muerto, es el que ha prometido que va a levantar los muertos de la tumba. Y los va a levantar porque Él tiene el poder, los va a levantar porque Él tiene la autoridad, los va a levantar porque Él lo prometió. Primera de Tesalonicenses capítulo 4 dice, cuando el mismo Señor, versículo 15, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo serán resucitados. No es una promesa vacía. Si Él se hubiera quedado en la tumba como están los otros de las otras religiones, no tendríamos nada que prometer. Pero Él no está en la tumba. La tumba está vacía. ¿Cómo va a estar la tuya cuando Él vuelva por segunda vez y llame tu nombre para que te levantes? Los muertos en Cristo resucitarán primero. Y dice el versículo siguiente, y luego nosotros, los que habramos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos a recibir al Señor en el aire. Y así estaremos para siempre con el Señor. Toda esta semana hemos estado predicando. Hay vida eterna en Jesús. Él tiene el poder, Él tiene la autoridad y no es un juego. Y la muestra de que Él tiene el poder es que la tumba está vacía. Él dijo, yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo la pongo por mí mismo. Querido amigo, si alguien tiene el poder para prometerte algo y cumplirlo, es Jesucristo. Si alguien tiene la autoridad para hablar y decir, yo voy a hacer esto y sabemos seguros de que lo va a hacer, es Jesucristo. Así que si tú andas en el mundo sin Dios y sin esperanza, mira, los japoneses cuando una persona muere tiran sus cenizas al aire porque supuestamente quedan permaneciendo un tiempo en el aire intercediendo con los de arriba para que los de abajo nos vaya bien. O los hindúes creen que hay una parca, una viejita que el día que se levanta de mala gana corta el hilo de nuestras vidas. No funciona así. La Biblia enseña que el único que puede traer la gente a la vida es la palabra de Jehová, que es Jesucristo.
Yo quisiera invitarte en esta hora que no pongas tu confianza en la ciencia, aunque la ciencia haga su trabajo. No pongas tu confianza en seres humanos que te prometan villas y castillas. No pongas tu confianza en el dinero que puede pagar una cirugía, pero no puede devolverte la salud. Puedes poner tu confianza en cualquier otra cosa y no va a funcionar. Él fue el que prometió: desde ahora veréis al Hijo del Hombre viniendo en las nubes de los cielos. Y Apocalipsis 1:10 dice: y cuando Él venga, todo ojo le verá, y los que le traspasaron y todas las naciones de la tierra harán lamentación sobre Él. Así sea. Amén. Dios quiere darte la oportunidad ahora que tienes vida para que tú reconozcas que Él puede salvarte. ¿Vas a esperar que llegue el momento de la muerte? Y entonces vas a rogarle al Señor cuando vuelva por segunda vez que te resucite para ir al cielo. El chance es ahora. Cuando Jesucristo vuelva no habrá más oportunidad de arrepentimiento. El postrer enemigo que será destruido, dice 1 Corintios 15, es la muerte. Apocalipsis capítulo 21 dice que cuando Él venga ya no habrá más muerte, ni llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas son pasadas. Jesús tiene tanto poder que va a hacer cosas nuevas y maravillosas, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni ha subido al pensamiento del hombre. Son las que Dios tiene preparadas para sus hijos. Él quiere darte la oportunidad. Así que en esta hora, querido amigo, yo te ruego que te levantes en el nombre de Jesús. Que te levantes y vengas a su presencia. Que puedas vivir para su gloria y su honra. Y que Él pueda ocupar el primer lugar en tu vida. Inclinamos las cabezas, cerramos los ojos y hablamos con Dios como nuestro amigo. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias en esta hora por el privilegio grande y maravilloso de ser tus hijos. Gracias, Señor, porque Jesucristo con su muerte en la cruz del Calvario ganó para cada uno de nosotros la salvación eterna. Gracias por su misericordia, gracias por su bondad, gracias por su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Él murió por nosotros. Ahora, Señor, prepáranos para gozar la eternidad con Él. Padre, esta semana completa hemos hablado únicamente de Jesucristo. Nuestro tema ha sido Jesucristo y esta noche queremos proclamar a viva voz, como dice el Salmo 115, solo a ti, oh Dios, solo a ti proclamamos la gloria. Y queremos depositar nuestras vidas en tus manos para que, como en los días de Ezequiel, por la palabra de Jehová, podamos volver a tener espíritu en nosotros y a convertirnos en almas vivientes. Pero no para vivir otra vez con artritis, coronavirus, con problemas en esta tierra, sino para vivir la vida eterna en compañía de nuestro Señor Jesucristo. Gracias por responder, Dios. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.